Buenas tardes, Analí, Ariana, Dalton, Dana, Fabricio, Kevin, Luis, Mabe, Grecia, Reinaldo. Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, profesor, sí profesor, se le buenas escucha. Buenas tardes, tardes. buenas Buenas tardes. Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes. El día de hoy ingresamos ya a la semana 8. Ya estamos en la semana 8 y vamos a nosotros a desarrollar en esta semana el tema. ¿Se puede visualizar, por favor, mi pantalla? Sí, profesor. Ok, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar dentro de esta semana el tema sobre técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, validez y consistencia interna del instrumento de recolección de datos y aspectos éticos según el Código de Ética de la Universidad César Vallejo. Para nosotros es importante también hacer unos recojo de saberes previos que nos va a permitir la retroalimentación de lo que hemos venido desarrollando. Y para eso vamos a dar una mirada a nuestra guía de elaboración del trabajo de investigación formativa de nivel 2. Eso nos va a permitir a nosotros poder identificar el esquema, la estructura de nuestro trabajo de investigación formativa, tomando a consideraciones aspectos importantes en esta guía, donde hemos trabajado desde la carátula, el resumen Astra, índice de contenidos, índice de tablas, introducción y metodología. Son aspectos importantes que nosotros tenemos que abordar hasta el día de hoy. En el capítulo de introducción ya hemos abordado la realidad problemática, pero antes de la realidad problemática de los tres niveles, nosotros hemos mencionado de la importancia de nuestra investigación. Otro aspecto importante en relación es el planteamiento del problema y aspectos importantes sobre la revisión de literatura científica. Este apartado es importante porque nos determina o menciona que la revisión de literatura científica, donde vamos a identificar algunos problemas de investigaciones anteriores o teorías o conceptos relevantes, es en relación a 8 artículos como mínimo de revistas que se encuentran de preferencia. No se mencionan tesis de pregrado o posgrado, se mencionan artículos de revistas que se encuentran de preferencia. Artículos que podemos buscar, encontrar en Scopus y nos podamos ayudar en otras bases de datos a través de SmileLove, entre otros. Luego, el capítulo de metodología. Ojo, es importante recalcar que nosotros en este capítulo hacemos o redactamos en prosa sin subtítulos en tercera persona y en tiempo pasado del modo indicativo. Aquí podemos nosotros abordar con tipo, enfoque y diseño de investigación, la definición de las variables o categorías, que se detalla definición conceptual de variables, y eso se va a replicar en la tabla de operacionalización de variables. Muy importante, un aspecto, la tabla de operacionalización de variables. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de la matriz de operacionalización de variables. Y la matriz de operacionalización de variables, ¿qué es lo que vamos a abordar nosotros? Ok, dice que abarca las variables, la definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y la escala de medición. Son aspectos importantes que se deben de considerar dentro de la tabla de operacionalización de variables. Entonces, vamos a dar una revisión a esta matriz de operacionalización de variables. Obviamente no necesitamos pintar el encabezado o resaltarlo, pero lo más importante aquí es contar con las variables de estudio. En este caso tenemos dos variables, motivación para el aprendizaje y el rendimiento académico, donde hacemos una pequeña definición conceptual en relación a nuestro autor. Ahora, en relación, para poder nosotros definir nuestra variable de estudio y poder tener las dimensiones o indicadores y poder determinar
la escala de medición según lo que se menciona en nuestra guía de elaboración, nosotros debemos tener que nuestro artículo científico. Tenemos que identificar un artículo científico, porque nosotros no vamos a hacer elaboración propia para nuestro cuestionario. Por ende, aquí se ha buscado, tanto para la motivación para el aprendizaje, aquí vamos a poder para lo que es la motivación, se ha buscado información importante para lo que corresponde a la validación y confiabilidad de lo que consta el rendimiento, la performance académica, ¿correcto? Aquí podemos encontrar este artículo que nos permite poder abordar aspectos importantes referente a lo que es concerniente a nuestro desempeño académico. Y aquí vamos a encontrar líneas abajo lo que son el cuestionario. En sí se clasifica en dos dimensiones donde la primera podamos considerar el desempeño individual de los estudiantes. Aquí están las preguntas e incluso en algunas literaturas podemos encontrar como factor. Aquí está el factor, ¿no? El primer factor y también podemos considerar como el segundo factor. ¿Cuáles son las preguntas que están consideradas en relación al primer dimensión, el primer factor? Y también podemos considerar las siguientes preguntas, que son 50 preguntas en relación a concernientes, y 52, ¿no? Concernientes a la segunda dimensión. Entonces nosotros tenemos un respaldo de un artículo que ha sido publicado, ¿no? En relación a la variable en estudio. Por ese motivo, nosotros podemos revisar aquí el rendimiento académico y la motivación para el aprendizaje, la definición conceptual, operacional, las dimensiones, los indicadores por cada una de las dimensiones y también podemos agregar, añadir lo que es el número de ítems, ¿no? Que corresponde a cada uno. Para la dimensión, por ejemplo, aquí, en el artículo que veíamos dos, rendimiento individual y rendimiento grupal, dos dimensiones, de las cuales tienen 24 preguntas, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, este modelo, y tenemos las escalas, la escala de Likert de 1 al 7, del 1 al 5. Esto es parte de lo que se considera en la parte de anexo, en relación al título de su trabajo, relación entre motivación para el aprendizaje y que les indique que eliminen la palabra él y el rendimiento académico de estudiantes de los sólidos 2026. Ok, dando este alcance, dando este alcance en relación a lo que nosotros hemos visto ya anteriormente, eh, hemos trabajado dentro del capítulo 2 la parte de metodología. La parte de metodología, el tipo de enfoque y diseño de investigación, las variables, incluso lo que acabo de mostrar, la tabla de operacionalización de variables, la unidad de análisis, llegamos a trabajar incluso el tema de los criterios de inclusión y exclusión, la población, el tamaño de muestra y el método de muestreo. El día de hoy vamos a desarrollar puntos importantes sobre técnicas e instrumentos de recolección de datos que me permiten poder estudiar cuáles son las técnicas e instrumentos que vamos a poder nosotros utilizar en nuestra investigación y aspectos éticos. Con ello estaríamos nosotros terminando el capítulo número 2, que es metodología, para con la finalidad de poder ingresar ya a resultados y discusión. ¿Se puede observar? ¿Se está entendiendo, por favor, esta primera explicación? Y Sí, profesor, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, Victoria, te escucho. ¿Podría sacar mi cuestionario de alguna tesis que ya haya aprobado el cuestionario en esa universidad? ¿O necesito que ese cuestionario sea de algún artículo científico? Es una buena pregunta, Victoria, y yo te agradecería, por favor, que no sea de una tesis, sino
en relación a lo que acabamos de mencionar de la revisión de literatura científica, ya que dentro de sus antecedentes, Victoria, ¿verdad? Victoria, usted ya Sí, encontró 8 artículos como mínimo en relación a su variable uno, su variable 2. Y dentro de esos antecedentes o de esa revisión de literatura científica, probablemente dentro de esos 8 artículos ya se menciona eh, cuál es el instrumento que se está aplicando en relación a su variable dimensiones. Entonces, no necesitamos hacer una validación y eso lo vamos a ver más adelante en el tema del día de hoy. Entonces, por favor, de tesis, no, tanto de pregrado, posgrado. Yo les invito, por favor, como hemos visto. Es más, aquí tengo otro también que es sobre lo que es calidad de servicio. Sobre este trabajo, por ejemplo, se aborda la relación entre la calidad de atención percibida y el acceso a servicios de salud en usuario del puesto I2 de Pacasmayo 2026. En ese sentido, se han buscado un instrumento para poder aplicarlo a mi población, mi unidad de análisis, que es calidad de atención percibida y acceso a esos servicios de salud. Y aquí podemos nosotros ver que trabajamos con CERCUAL. CERCUAL corresponde, este desarrollo de modelo de CERCUAL es para la medición de calidad de servicio. Por ende, en líneas abajo podemos encontrar a través de este artículo que se ha encontrado, podemos definir e incluso ahí está la calidad de servicio, se puede ver las dimensiones, cuáles son las dimensiones que se aplica e incluso también podemos verificar el alfa de Cronbach. Eso lo vamos a ver más adelante y lo voy a explicar, que ya ha sido validado y tiene una confiabilidad inclusive que ya en diferentes investigaciones, ojo, investigación uno 2 3 4 en investigaciones se ha aplicado y ha sido validado y podemos nosotros tomar en consideración este diseño de cuestionario que viene a ser un instrumento de la técnica cuestionario para poder, a través de una encuesta, que es el instrumento, vamos a aplicar a través de estas dimensiones, cada una de estas dimensiones ya tiene algunas preguntas que van en relación a la dimensión fiabilidad, inclusive sensibilidad, y eso es muy importante. Y lo único que nos quedaría a nosotros solamente es la aplicación, es aplicarlo a nuestro análisis. Aquí está el análisis de fiabilidad de la prueba piloto que se hizo y eso lo van a realizar esta semana. Esta prueba piloto lo hicieron para 15 empresas para ver el tema de calidad y servicio, obteniendo estas, este alfa de cromos. Entonces, en ese sentido, retornando a la guía, nosotros necesitamos hacer lo que corresponde la búsqueda de revisión de literatura científica de 8 artículos como mínimo y encontrar nuestros artículos que respalden a nuestras variables. En ese sentido, dando este alcance como recojo de saberes previos, ya vamos a ingresar a técnica de recolección de datos. Victoria, ¿di respuesta a su pregunta? sí, profesor, gracias. Ok, Victoria. Entonces, continuamos con lo que tenemos programado para hoy. Sí se puede ver mi presentación, ¿verdad? Como he estado dirigiéndome a diferentes pestañas, se puede ver la presentación, técnicas de recolección de datos. Sí. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Tenemos aquí ya en relación a las técnicas de recolección de datos. Y cuando nosotros mencionamos o hablamos sobre técnica de recolección de datos, podemos hacer referencia a estas dos primeras técnicas de recolección de datos que son utilizadas en la investigación, entrevista y observación.
Estas son dos metodologías comunes para poder obtener información directa sobre un fenómeno de estudio y cada una con su propio enfoque y utilidad que depende del tipo de investigación. Cuando nosotros nos referimos a la entrevista como técnica de recolección de datos, es una técnica cualitativa o cuantitativa. ¿Qué opinan ustedes? La entrevista es una técnica cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa, profesor. ¿Hay una respuesta? ¿Alguna otra respuesta? La entrevista es una técnica cualitativa en la que el investigador realiza preguntas a un individuo o grupo para obtener información detallada y específica sobre un tema en particular. Puede ser estructurada con preguntas predefinidas, puede ser semiestructurada o no estructurada porque puede ser más flexible, donde el investigador puede hacer preguntas adicionales que son basadas en las respuestas obtenidas. Por ejemplo, en un estudio sobre la satisfacción de pacientes en un hospital, se pueden realizar entrevistas a los pacientes para poder conocer sus opiniones sobre la calidad del servicio recibido. Cuando nos referimos a una técnica de recolección de datos de observación, es una técnica que consiste en poder registrar de una manera sistemática los comportamientos o fenómenos tal y como ocurren en su entorno natural. El investigador no interviene ni modifica el contexto, solamente lo que hace es observar y anota todo lo que sucede. Por ejemplo, en un estudio sobre la interacción en estudiantes en una clase, ¿qué hace el investigador? Observa el comportamiento de los alumnos en el aula. ¿Y qué es lo que hace el investigador? Toma nota sobre cómo se comunican, colaboran o participan en las actividades. Contamos con otras técnicas de recolección de datos también, de acuerdo a lo que dice o menciona Hernández Sampieri y Mendoza. La encuesta. La encuesta es una técnica de recolección de datos que consiste en obtener información a través de un cuestionario estructurado y puede realizarse de una manera presencial, telefónica o línea. Nosotros ya hacemos estas encuestas a través de manera online. Esto se utiliza para recoger datos em, de un grupo amplio de personas sobre diversos temas que nos permite obtener respuestas estandarizados y eso nos va a facilitar un análisis cuantitativo, ¿no? Porque las preguntas pueden ser cerradas, con opciones predeterminadas o abiertas donde se responde libremente también. Tenemos, a ver, un ejemplo. Si nosotros como investigadores deseamos conocer la satisfacción de los pacientes en un hospital, entonces lo que hacemos nosotros es distribuir un cuestionario con preguntas sobre experiencia de atención médica o el tiempo de espera o el tema de limpieza interno donde nosotros estamos abordando el estudio. Y el análisis documental consiste en la revisión de documentos ya existentes, tales como informes, publicaciones, artículos académicos, libros y entre otros. Y aquí se puede extraer información que puede ser relevante para nuestra investigación. Esta técnica es cualitativa, cualitativa, y se utiliza para
analizar datos que no pueden obtenerse directamente de las personas o mediante la experimentación. Por ejemplo, un investigador estudia la evolución de la política, por ejemplo, en un país. Aquí lo que hace es analizar artículos de periódicos, libros de historia o de repente documentos oficiales que te permiten obtener datos históricos y tendencias políticas. Ya estamos estudiando las técnicas de recolección de datos, entrevista, observación, encuesta, análisis documental y tenemos también como técnica de recolección de datos lo que es concerniente a grupos de enfoque o bitácoras de campo. ¿Qué es focus group? ¿Qué opinan? ¿Qué es focus group? ¿Qué conocen de focus group? ¿Qué conocen ustedes de focus group? Estrella Yuke. Estrella, ¿qué es focus group? ¿Cómo defines focus group o grupos de enfoque? ¿Alguna opinión, por favor, sobre lo que es focus group? Los focus group o grupos de enfoque son una técnica cualitativa en la que se reúne a un pequeño grupo de personas, que generalmente pueden ser entre 6 12 personas, para discutir un tema en específico bajo la moderación de un facilitador. En este caso, el del grupo de enfoque, su objetivo es poder obtener percepciones u opiniones detalladas sobre un tema en particular, ya sea un producto o servicio o un problema social. En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos una investigación sobre hábitos alimenticios, se podría reunir a un grupo de personas con la finalidad de poder discutir cuáles son sus preferencias en cuanto a dietas saludables o sus motivaciones para seguir sobre ciertas rutinas o percepciones sobre los alimentos disponibles en el mercado. O por ejemplo, yo quiero actualizar el plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Estoy tomando un ejemplo. Ingeniería de Sistemas. En este grupo de enfoque o focus group, yo reuniría primero al coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas, bajo su experiencia. Yo invitaría a participar al presidente del Colegio de Ingenieros. Invitaría al gerente general o al encargado de TI de Google o de IBM. Buscaría un egresado que trabaje en alguna empresa transnacional en la parte de tecnología de información o TIC. Entonces, ¿con qué finalidad? De poder realizar o discutir sobre el tema específico bajo la moderación de un facilitador y poder tener las percepciones y opiniones de cada uno y poder plantear, ojo, el plan curricular para 5 años más. Dar una mirada hacia el futuro, no a un corto plazo, sino a un largo plazo, ya que los planes curriculares normalmente se actualizan cada 5 años. Eso es de acuerdo a la cultura de cada universidad. Entonces, la tendencia es
ver la parte de tecnología, qué es lo que se espera aquí dentro de 5 años, ¿no? Si es que vamos a hacer la migración del plan curricular actual, cuál es la tendencia, cuáles son las plataformas, herramientas o sobre dónde se está mirando, ¿no? De repente la carrera enfocado al tema de la IA, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera utilizo yo la técnica de recolección de datos y también puedo considerar aquí como una técnica el tema de bitácoras de campo. ¿Y qué es bitácoras de campo? Bitácoras de campo son registros detallados que los investigadores mantienen durante el proceso de recolección de datos. Estas bitácoras incluyen observaciones o reflexiones personales y, entre otros, durante el trabajo de campo y son muy útiles para poder capturar información que puede no ser evidente de los datos formales y pueden proporcionar contexto adicional. Por ejemplo, en una bitácora de campo, realizamos una investigación sobre el comportamiento en el aula. El investigador podría mantener una bitácora de campo en la que anote observaciones sobre los estudiantes que interactúan entre sí, cómo reaccionan a diferentes métodos de enseñanza y cualquier evento imprevisto pueda influir en los resultados de su investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ambas técnicas que pueden ayudar a obtener datos profundos que pueden ser analizados para obtener una mejor comprensión del tema investigado, o grupos de enfoque o bitácoras. Ya hemos estudiado, de acuerdo a Hernández Sampieri, las técnicas de entrevista, observación, encuesta y análisis documental, grupos de enfoque y bitácoras. Nosotros tenemos ahora instrumentos de recolección de datos. ¿Y qué son o qué es instrumento de recolección de datos? El instrumento de recolección de datos son herramientas o mecanismos que se emplean para poder obtener información relevante en un estudio o investigación, y estos instrumentos permiten a los investigadores poder recopilar datos de una manera sistemática y estructurada que te permite facilitar el análisis y la interpretación posterior de los mismos. Y existen diversos tipos de instrumentos que dependen del tipo de datos que se pueden obtener, pueden ser o cualitativos o cuantitativos. Eso va en relación al contexto de la investigación y a los objetivos específicos de este estudio. Por eso tenemos algunos instrumentos de recolección de datos, que es la guía de entrevista, la guía de observación, el cuestionario y la ficha de registro. Guía de los temas, anotaciones. Esos son instrumentos de recolección de datos de acuerdo a Hernández Sampieri y Mendoza 2018. Ahora, ¿cómo definimos el instrumento de guía de entrevista? La guía de entrevista es un instrumento, es un instrumento que es utilizado para realizar entrevistas de manera estructurada o semiestructurada, que se trata de un conjunto de preguntas que están preparadas previamente, que el entrevistador debe seguir para poder obtener la información deseada. Las entrevistas pueden ser en persona, de manera telefónica o virtual también. Por ejemplo, en una investigación sobre satisfacción del cliente en una empresa, el investigador podría hacer una guía de entrevista que contenga preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas se podría plantear:
¿Qué tan satisfecho está con el servicio que ha recibido? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué aspectos cree que podrían mejorar nuestro servicio? Va relacionado a la satisfacción del cliente. Tenemos otro instrumento que es la guía de observación. Este instrumento se utiliza para poder observar y registrar los comportamientos, acciones o interacciones de un entorno natural. En este caso, como se había mencionado, es muy importante que existen diversos tipos de instrumentos, como los que acabamos de mencionar, y depende el tipo de datos que quieras obtener en tu investigación. Obviamente, aplicarías un instrumento de guía de entrevista o la guía de observación. Nosotros tenemos también como instrumentos el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas que son diseñadas para recopilar información de los participantes de un estudio. En este caso, generalmente las preguntas pueden ser cerradas. Y eso es lo que nosotros encontramos. El instrumento, que es cuestionario, a través de nuestra búsqueda en las diferentes bases de datos, encontramos algunos artículos en relación a nuestra variable donde encontramos nuestro cuestionario. Y este cuestionario lo vamos a aplicar a nuestra unidad de análisis que se maneja a través de una escala de Likert. El cuestionario podemos colocar como un ejemplo un cuestionario que va diseñado para medir la satisfacción del cliente. Entonces, y las preguntas pueden incluir las escalas de Likert para calificar el servicio que se está dando, ¿no? Que se está dando. Ok. Y la ficha de registro es una herramienta en la que se registran datos observacionales o cualitativos y que usualmente se utiliza para la recopilación de la información sobre sujetos o eventos de una manera muy estructurada. Aquí podemos nosotros en esta ficha de registro, en un estudio de salud, generamos y lo podemos utilizar a través del personal médico para anotar los síntomas o tratamientos o la evolución de los pacientes durante un periodo determinado. Tenemos la guía de los temas. La guía de los temas es un instrumento estructurado que ayuda a orientar el proceso de recolección de datos y especialmente en una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa. Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, colocamos en una entrevista cualitativa, por ejemplo, sobre el uso de redes sociales en adolescentes. La guía de temas podría incluir preguntas como cuántas horas al día pasan en las redes sociales o cómo de repente afecta emocionalmente el contenido en las redes sociales también. Un momento, por favor. Las anotaciones se refiere a los registros que se toman durante el proceso de recolección de datos y estas pueden incluir notas escritas, grabaciones o cualquier tipo de observación. Aquí, por ejemplo, en anotaciones, durante una observación de campo en una tienda, un investigador puede tomar anotaciones sobre el comportamiento, ¿no? El comportamiento de los clientes, de lo que se observe que los clientes se sientan inseguros al hacerles preguntas sobre un producto y lo que podría indicar la falta de formación en los problemas también. Nosotros hemos estudiado cuáles son las técnicas, encuestas, entrevistas, observación,
análisis documental. Muchos de nosotros, ustedes, van a aplicar la técnica que se encuesta y el instrumento sería cuestionario, un cuestionario, de acuerdo al enfoque cuantitativo o correlacional que están realizando en cuanto a su trabajo de investigación. Aquí tenemos la escala de tipo de Likert, en este caso, conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir el grado de acuerdo, dice, ¿no? Tenemos afirmaciones, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, o siempre, casi, siempre a veces, casi, nunca. Entonces tenemos diferente tipo de afirmaciones para medir el grado o la reacción del sujeto, que es lo que podemos nosotros evidenciar a través de este escalamiento de información. En la elección de instrumentos, ¿cómo yo puedo escoger o seleccionar un instrumento de recolección de datos para mi trabajo de investigación? Se refiere a la elección de instrumentos y esto explica a tres acciones fundamentales en este proceso: seleccionar, adaptar y construir y construir. Cuando se refiere a seleccionar, en este paso seleccionar, nos consiste en elegir el instrumento de recolección de datos más adecuado basado en las fuentes bibliográficas disponibles. Si un instrumento cumple con los requisitos de estudio, se puede utilizar directamente sin modificaciones. Y eso es importante, ¿por qué? Porque identifica cuál es el instrumento más adecuado en función a la naturaleza de la investigación que yo estoy desarrollando. En este, por ejemplo, en este caso, estamos escogiendo un instrumento que va acorde con mi área de estudio, con la finalidad de poder aplicarlo cuando corresponda, igual para la calidad de servicio también, de acuerdo a la investigación que estoy desarrollando. Adaptar, en el caso de adaptar, el instrumento seleccionado no está disponible en el idioma adecuado o no se ajusta perfectamente al contexto de tu investigación. Entonces, probablemente este cuestionario pueda estar en inglés, pero al adaptarlo, al poder interpretarlo en español, puede variar algún contexto o definición. De repente esto se aplicó en España y la terminología para el usuario no es entendible, ¿no? Entonces ahí es donde ya busco. No es que voy a elaborar un instrumento, un cuestionario, preguntas, sino que lo que voy a hacer es adaptarlo y hago la validación o la validez de un juez experto en dicha variable. Pero ya está, obviamente, considerado para nuestra investigación sin elaborar preguntas ni generar creaciones de dimensiones. Construir, en caso no exista un instrumento pertinente, uno nuevo basándose en las teorías existentes. La validez y consistencia interna en un instrumento de recolección de datos. Aquí hablamos sobre la prueba piloto. Esta prueba piloto sí es importante porque es una fase crucial dentro del proceso de investigación y desarrollo de un instrumento de recolección de datos. Y su objetivo principal es evaluar el funcionamiento del instrumento en una muestra pequeña de casos antes de su aplicación a una gran escala. Esta prueba piloto, esta prueba piloto, generamos el estado de pertinencia y eficacia. ¿Y qué es pertinencia? ¿Qué entendemos por pertinencia en una prueba piloto? Aquí verifica que las preguntas o ítems del instrumento sean adecuados para el objetivo de la investigación. Igual que la eficacia. La eficacia asegura de que el instrumento mide de manera correcta y efectiva lo que se pretende medir.
y si las instrucciones son claras para los participantes. Y acá hablamos sobre confiabilidad y la validez iniciales del instrumento, donde la confiabilidad mide la consistencia interna del instrumento, es decir, si el instrumento arroja resultados similares cuando se utiliza en condiciones similares, y la validez evalúa si el instrumento mide lo que propone medir. Por eso es que es muy importante que a partir de esta prueba piloto se pueda calcular la confiabilidad y la validez inicial del instrumento. Nosotros debemos tomar en consideración aspectos importantes sobre la validez de un instrumento de recolección de datos. ¿A qué se refiere? La validez de un instrumento de recolección de datos se refiere al grado en que dicho instrumento mide adecuadamente la variable. ¿Qué quiere decir? Que un instrumento válido te asegura que las mediciones que realiza son precisas y relevantes para el propósito de tu investigación. Este tipo de validez se clasifica en varios tipos. Acá tenemos tipo de contenido, validez de criterio, validez de constructo, validez de experto y de comprensión. Y lo aplicamos luego y calculamos el BDAIC. Calculamos el BDAIC. ¿Qué es la validez de contenido? La validez de contenido se refiere a la representación completa de la variable. ¿Qué se pretende medir? Esto significa que el instrumento debe incluir todos los elementos o dimensiones relevantes de la variable en cuestión. Por eso es que nosotros abordamos mucho y para nosotros es importante tomar en cuenta que la variable en estudio tenga sus propias dimensiones y que cada una de estas dimensiones tengan relación con sus propias preguntas. Por eso es que cuando nosotros mencionamos la validez de contenido es poder hacer la representación completa de la variable. ¿Qué es lo que vas a medir? Y esto significa que el instrumento debe incluir todos los elementos, dimensiones relevantes de la variable en cuestión. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo voy a hacer un cuestionario para habilidades matemáticas, si el objetivo es medir habilidades en álgebra, nosotros hemos llevado un curso de álgebra, entonces nuestro cuestionario debe incluir preguntas, preguntas. Quiere decir que dentro de nuestras dimensiones deben haber preguntas que incluyan aspectos como, por ejemplo, ecuaciones, simplificación y otros temas que nosotros abordamos en el curso de álgebra, por ejemplo. Cuando hablamos validez de criterio se refiere a la capacidad a la que el instrumento pueda correlacionarse adecuadamente con otro criterio o instrumento que mide la misma variable o un criterio relevante también. Y eso se evalúa mediante la comparación de las mediciones que son obtenidas por el instrumento o un criterio ya establecido como válido. También tenemos nosotros la validez del constructo. A esto se refiere a la capacidad del instrumento para poder medir sobre un concepto teórico o constructo abstracto que no se puede observar directamente, en otras palabras. Esto verifica que el instrumento, dentro de la validez del constructo, sea realmente medible y que se pueda medir. Y la de expertos, muchos de nosotros ya lo hemos trabajado, la validez de expertos. Este tipo de validez se refiere a la evaluación de expertos en la materia sobre la pertinencia y la efectividad. Ahora, como yo mencionaba en un inicio, nosotros no vamos a hacer validación, al menos en esta oportunidad, porque el tiempo no lo amerita, no tenemos especialistas y de repente estamos abordando un tema en particular. Por ejemplo, yo soy ingeniero informático, tengo un grado de doctor
en la parte de tecnología, yo no podría validar un instrumento en relación a inteligencia emocional, a rendimiento académico, probablemente porque tengo un doctorado también en la parte de administración de la educación, pero yo no soy el experto en relación a esas variables. Yo no lo podría hacer. Ok, no, pero yo podría ir de estrés o salud mental a la carrera de psicología y buscar un psicólogo, sí, pero tendrías que tener el psicólogo ideal que haya realizado publicaciones en esa variable, que sea especialista. Entonces, ¿podríamos tener? Sí, sí lo podemos tener, tendríamos que buscar. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de validez de un instrumento de recolección de datos. Por eso voy a pasarme a la parte de comprensión. Aquí vamos a evaluar si los participantes ahora entienden adecuadamente las preguntas del instrumento. Y eso es lo que abordábamos en el contenido. Estas preguntas que están elaboradas de repente en inglés, se entiende por parte del, del participante que va a responder a estas preguntas la validez de comprensión. Por eso se habla sobre validez de comprensión si es que las preguntas que yo estoy obteniendo de un cuestionario que ya ha sido publicado de repente en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, se puede entender o de repente las preguntas que el instrumento que se aplicó en España también es entendible por nosotros. Y aquí es donde yo quiero llegar, validez de un instrumento de recolección de datos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que no podemos trabajar una elaboración propia de un instrumento sin haber pasado por cada uno de estos criterios: el contenido, criterio, el constructo, expertos y comprensión. En este caso, de estos artículos, nosotros ya han pasado la falta de alfa de Cronbach, la validez también del instrumento. Lo único que nosotros estamos realizando es la aplicación de ello. La confiabilidad de un instrumento de recolección de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos es un aspecto clave en cualquier investigación. Y la confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes cuando se aplica varias veces, y es crucial para poder asegurar la validez de los datos o contenidos, ¿correcto? O contenidos. Ahora, en esta confiabilidad nosotros podemos aplicar para preguntas de escala de tipo Likert y dicotómicas. Si yo voy a hacer pruebas a partir de dicotómicas, ¿qué quiere decir? Que se aplica y se utiliza aquellas donde tienen opciones de respuesta como verdadero o falso, sí o no. Aplicaría el KR20. Pero si yo aplico la escala de Likert, yo aplicaría un alfa de Cronbach, ¿correcto? Hay dos tipos de prueba. Entonces, el KR20 cuando se aplica se utiliza para pruebas dicotómicas y el alfa de Cronbach se aplica o se utiliza para pruebas que sí tienen ítems como respuestas de una escala de Likert, donde el coeficiente comúnmente utilizado para medir la consistencia interna. Esa es la parte de confiabilidad. Ya hemos estudiado la parte de validez o la validación de un instrumento y la confiabilidad de acuerdo al escenario que nos estamos encontrando. Hasta ahí, ¿se está entendiendo, por favor? ¿Está claro el alcance? Sí, profesor. Eso. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Por eso es que a veces preguntamos, profesor, pero la confiabilidad, ¿por qué aplico el alfa de Cronbach? ¿Por qué aplico un KR20? Ok, aquí están las dos grandes diferencias. Cuando tú tienes dicotómicas, KR20. Cuando aplicas una escala de Likert, el alfa de Cronbach. Aquí podemos encontrar la evaluación de la base de datos para el análisis de consistencia. En este caso, podemos nosotros dar una mirada a la elaboración de un cuestionario
donde tiene preguntas. Algo muy similar a esta de calidad, mire. Tenemos aquí las dimensiones. Obviamente no lo he trasladado a un documento, a un formulario, lo estoy obteniendo de un artículo, donde están las dimensiones con sus preguntas, pero tiene una escala del 1 al 7, donde acá se menciona diseño cuestionario, la estructura del cuestionario, modelo cual está basado en 5 dimensiones y estas surgen de 22 ítems, ¿correcto? Y que va del 1 al 7. Ahí está, para el tema de calidad de servicio. Ok. También podemos nosotros mencionar algunos aspectos o criterios importantes. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles un ejercicio. De esta información, de lo que se ha trabajado relación entre calidad de atención percibida y acceso a servicios, se trabajó los cuestionarios. Calidad de atención. Vamos a dar la mirada de calidad de atención de percibida. Para ellos se colocó en anexo, un instrumento referente a CERCUAL. CERCUAL, este cuestionario que acabo de mostrarles, está enfocado al tema de calidad. ¿Dónde está? Este es el alfa. Dimensiones del modelo CERCUAL, las expectativas, la calidad de servicio, calidad de producir, también acá está su definición. Y que lo que hicimos acá fue plasmar el cuestionario. Acá están los 7 de escala de Likert y acá están las 22 preguntas. Estas 22 preguntas. Ahora, la pregunta que me hicieron por la mañana, profesor, ¿cuántas dimensiones tengo que tener y cuántas preguntas? Lo recomendable son 3 dimensiones como mínimo y mínimo son 20 preguntas. Ok, están en proceso de aprendizaje. Profesor, encontré 15, está bien, no hay problema. Lo importante es haber encontrado un artículo donde tenga mi variable, la definición de mi variable, mis dimensiones, que se haya realizado el alfa de Cromwell y tenga el cuestionario, como se lo estoy mostrando a ustedes. Acá tengo el cuestionario, estas 22 preguntas, los trabajé los trabajé o se trabajó a través de un cuestionario que se llama CERCUAL, donde se aplica y se trabajan las 22 preguntas, aquí está, de fiabilidad, en relación a sensibilidad y cada uno de ellos, ¿no? Lo vas creando, se va y eso se ejecuta. Y al ejecutar estas encuestas, obtengo el resultado de mi cuestionario. Ahí está. Por cada pregunta quiere decir que aquí yo tengo 30. Hice 22, ¿no? 22 en este caso, o 30. Cada uno tiene una respuesta. Estas respuestas lo tengo que pasar a la escala de Likert. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a pasar, estas preguntas, que son 22 preguntas, realizada ¿a cuántas? A 30 personas. Estoy de una sola variable estoy tomando en este momento, de una sola variable. En ese caso, lo he convertido a la escala de Likert. ¿Con qué finalidad? Ah, ok. Vamos a plasmarlo en, voy a cerrar mi SPSS, voy a cerrarlo aquí, voy a cerrar esta información. No, ya está. Y voy a abrir mi SPSS. ¿Se está viendo, por favor, mi pantalla, lo que estoy compartiendo, el programa? Sí, 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 profesor. profesor. Perfecto. todos atentos a lo que estoy haciendo. Toda la secuencia. Lo primero que hice fue, ¿qué fue lo primero? Encontré mi artículo en relación a mi variable para calidad. Luego tengo aquí mi cuestionario en relación a cada dimensión. Luego, ¿qué hice? Elaboré mi formulario con mis preguntas. Luego lo apliqué, obtuve respuestas, lo descargué y trabajé en mi escala de Likert.
para hacer mi prueba piloto, que ya lo hemos estudiado, de 30 en este caso. Son 30 encuestas que he desarrollado. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Voy, voy al SPSS y como ya tengo mi Excel, voy a archivo, voy a importar datos. Puedo importar datos de Excel o de otras extensiones. O también puedo crear datos como un nuevo. Pero como yo lo tengo en Excel, aquí está, yo tengo este archivo. Entonces lo que voy a hacer es importar archivo, importar esos datos que están en Excel con la finalidad, aquí está hacer cual, y obtengo mis datos. A raíz de esta información, A raíz de esta información, acá están mis 30 encuestas o 30 personas que he encuestado y en la parte de la cabecera están las 22 preguntas. Ahí están las dos preguntas y mi lista de variables, que usted ya lo sabe. Entonces, de esa manera lo que voy a hacer yo es seleccionar, analizar. ¿Sí? Vamos aquí, ya estoy aquí, el alfa de Cronbach, quiero el alfa de Cronbach. Entonces, yo ya analicé. Hasta ahí, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Todo claro? Pregunto para poder avanzar. Sí, profesor, Sí, todo profesor. claro. Profesor, ¿podría repetir de nuevo un favor? Disculpe, porque estoy que lo apunto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Es más, voy a cerrar el programa y lo voy a hacer. Y esto lo van a hacer ustedes también con sus trabajos. Ok, estamos en el análisis de consistencia del alfa de cromos, pero para esto hemos nosotros estudiado la prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Lo hemos definido, la validez y la confiabilidad. En el caso de nosotros, hemos hemos hecho la búsqueda de un artículo científico que pueda respaldar a nuestra variable. En este caso, estoy poniendo un ejemplo. Tenemos Sercual que se enfoca al tema de calidad de servicio. Entonces, este Sercual, este cuestionario denominado Sercual, ha sido o ya tiene su alfa de Cronwash, acá está, ya lo tiene. Solamente lo que estoy haciendo es, lo voy a aplicar en mi investigación X. Tengo ya las dimensiones y las preguntas. Son 22 preguntas. Ahí está. 22 preguntas. 4 más 5 más 4 más 4 más 5. 22 preguntas en sus escalas. Entonces, en anexos yo lo he colocado. Aquí está. En anexo 2 instrumento de recolección de datos. Mi cuestionario se llama CERCUAL. Luego tengo mi escala de Likert y lo único que he hecho es digitarlo. Perfecto. Luego de la digitación que hago, como ya lo tengo, entonces voy a elaborar mi formulario, que es transcribir, obviamente con un enunciado dirigido a mi público objetivo para que complete esta información. Luego tengo aquí el cuestionario, obviamente me sale con las escalas de Likert, obviamente totalmente de acuerdo, pues parcialmente de acuerdo. Lo descargo y lo adapto de manera cuantitativa, numérica, con la finalidad de poder subirlo al SPSS. Entonces aquí lo que hago yo es abro mi SPSS porque quiero elaborar mi prueba piloto y tengo 30 como mínimo para poder aplicarlo en este caso. Ok, voy aquí y abro mi archivo. Como yo tengo mi Excel, voy a importarlo. Importar, voy a mi archivo Excel, busco, hay que ser muy ordenados para el nombre de cada documento, lo abro, ¿ok? Ahí está, la información, mis 30 encuestas, mis 22 preguntas. Y obviamente
he completado los nombres de cada uno de acuerdo a las vistas de variable. ¿Qué voy a realizar? Yo voy a hacer o quiero hallar el alfa de cromos. Correcto. Ok. Muy bien. Voy a revisar. Voy a mi SPSS. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Selecciono todas las preguntas. Número de elementos son 22. Está en alfa. Aceptamos. Hasta ahí. ¿Tomaron nota, por favor? Sí, Sí, profesor, muchas profesor. gracias. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir esa parte? Sí, claro. ¿Qué parte? Cuando entró a la tabla para poner los elementos, por favor. Perfecto. Lo hacemos de nuevo. No te preocupes. Y eso es bueno. Gracias por preguntar. Nosotros queremos, ¿qué es lo que necesitamos saber? El análisis de consistencia. En este caso, el alfa de cromos. ¿Qué estamos utilizando? El SPSS. ¿Sí? Ok. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mi SPSS. Ya hice archivo, importar datos, mi Excel. Busco la ubicación de mi archivo, abrir. Me muestra la información. Luego voy a la opción analizar, voy a escala, análisis de fiabilidad. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Ya. Selecciono todos los datos, selecciono uno, Shift Control de mi teclado y paso al otro lado. Verificamos que las 22 preguntas pasen y pongo aceptar, alfa y aceptar. Ok, ¿qué es lo que a mí me interesa en este momento? Y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar cada uno de tanto el resumen de procesamiento de datos y la escala de fiabilidad. ¿Qué significa esta información? Probablemente ustedes ya lo conozcan porque han visto estadística, pero le estoy haciendo recordar un poco algunos aspectos que van a ser de mucha ayuda para ustedes. En este caso, a raíz de mi prueba piloto que yo ejecuté a 30 encuestados para mi variable de calidad de servicio, obtuve esta estadística de fiabilidad. ¿Cómo yo interpreto este análisis de fiabilidad en el SPSS? En este reporte corresponde, porque este es un reporte, ojo, este es un reporte que ustedes lo pueden guardar. Este reporte corresponde al análisis de fiabilidad o también llamado consistencia interna del instrumento aplicado. La fiabilidad te permite determinar si los ítems, en este caso los 22 preguntas, las 22 ítems del cuestionario, miden de manera consistente en el mismo constructo o variable de estudio. En este caso, el SPSS muestra dos bloques importantes. ¿Cuáles son esos dos bloques importantes? El primer bloque es el resumen de procesamiento de casos y el otro bloque es la estadística de fiabilidad. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué opina Estrella Belén? No sé, Estrella, no te escucho. Pregunto y no sé si está claro para ti, Estrella Belén. Estrella Belén, ¿se encuentra Estrella Belén? Ojo, sí me preocupo porque estamos en la segunda unidad. Y mi intención no es de repente de incomodar,
pero sí ser transparente. Si esta unidad, ojo, cada uno conoce su situación académica, no responden o no trabajan como debe ser, desaprueban el curso en esta segunda unidad y así será en la tercera unidad. Tendrá que pasar, tendrá que aprobar los que realmente responden al trabajo. Por si acaso, aquí el grupo puede ser de 5 personas, el grupo puede ser de 5 integrantes, pero si Gustavo Alfaro no trabaja, definitivamente tendrá una nota desaprobatoria. Solamente hago este comentario que no proviene de mi persona, sino del mismo coordinador de cada grupo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo desde la semana 8, siendo el 25 de mayo, 2:43 de la tarde. Preocúpense, yo sí me preocuparía. Victoria, levantó usted la mano, discúlpeme. Sí, profesor, tengo una pregunta. ¿Se la puedo hacer? Sí, claro, Victoria. Ya, si mi cuestionario tiene 50 preguntas uniendo las dos variables, ¿puedo elegir preguntas que convengan solo a mi investigación? O sea, reducir el número de preguntas. O sí tienen que ser las 50 preguntas. Ok, Victoria, para poder entender, usted tiene dos variables. La variable uno tiene 50 preguntas o entre las dos tienen 50 preguntas. Entre las dos tienen 50 preguntas, Entonces sumando. mi pregunta sería la siguiente, Victoria. ¿Cuántas preguntas tiene tu primera variable? Su cuestionario de la primera variable, su instrumento. Tiene 20. Eso tienes usted. Yo estoy poniendo el ejemplo de una sola variable, calidad de servicio. Usted tendrá que hacerlo para ambas, la prueba pilota. ¿Qué quiere decir? Las primeras 20 preguntas de su variable número uno tendrá que hacer un cuestionario, quiere decir aquí. Usted tendrá que elaborar un formulario, voy a borrar esto. Usted tendrá que hacer un formulario para sus primeras 20 preguntas de la variable uno. Luego tendré que hacer otro formulario de la variable 2 que son 30 preguntas, y luego usted va a su unidad de análisis, a su a su muestra, y aplicaría los dos cuestionarios vamos a poner un ejemplo, a los estudiantes de quinto de secundaria. ¿Quién es su unidad de análisis de usted, Victoria? Son jóvenes de la manzana E de la urbanización Canto Rey, Correcto. Avenida Parque. Usted va a tener que aplicar a los jóvenes que van, según estudios, vienen desde los 16 años hasta los 25, pongamos, ¿no? Hasta Ujú. los 25 años. Entonces usted va a tener que aplicar dos cuestionarios de la variable uno y de la variable 2. Por ejemplo, ¿cuánto es su población? Mi población es de 144. ¿Está Eso seguro salió. ¿Está segura usted, Victoria, que en Cantorrey solamente hay 144 jóvenes entre 18 y 25 años? No, es específicamente en la manzana E y la Avenida del Parque, solo la manzana E. Entonces, usted dice que solamente en esa manzana, pero está muy limitado. Tiene 144 jóvenes. Usted va a tener que aplicar 105 encuestas. Ah, no, 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 sino después de la fórmula que apliqué son 144, pero antes eran 200 y tantos que tengo acá. Correcto. Entonces, mi población es 250 y voy a aplicar, estoy haciendo un ejercicio, Victoria, por si acaso. Sí. 250 es mi población y 152 es mi muestra. Quiere decir, Victoria, que usted va a aplicar dos encuestas de mi variable uno primero y mi variable 2. El ejercicio que yo estoy haciendo es en relación a una sola variable, a un solo cuestionario. Luego tendré que archivo, importar datos, Excel, y abriré el otro. Por eso es que yo tengo dos Excel. Uno es de una variable uno
y el otro es de la variable 2. ¿Me dejo entender hasta ahí, Victoria? Sí, Ok, perfecto. Entonces nos encontramos nosotros haciendo el análisis, un referente a lo que es el procesamiento de los casos, tanto el resumen de procesamiento de los casos como la estadística de fiabilidad. Esto, para verlo mejor, es en relación a mi variable uno, si lo quieren ver de esta manera, mi variable uno. Luego haré para mi variable 2. Hasta ahí nos estamos poniendo de acuerdo, todo está claro. sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Y les agradezco por las preguntas. Para mí eso es importante. No se pueden ir con dudas. Todo tiene que estar claro. Y vamos evidenciando de esa manera cualquier escenario que se pueda presentar. Seguimos. Entonces estábamos nosotros, o les indiqué que hay dos bloques importantes. El resumen de procesamiento de casos y el otro sobre estadísticas de fiabilidad también. Cuando nos enfocamos o damos una mirada al resumen de procesamiento de datos, nosotros podemos observar información de casos válido, excluido, total y datos que se reflejan. Por ejemplo, aquí podemos tomar en cuenta 30. ¿Qué es 30? 30 es lo que se analizaron del cuestionario completo, esta información. Aquí está, lo voy a borrar todos. Estos son los 30. 1, 2, 3, 30. Ahí están los 30. Esos son los datos que se ven reflejados aquí. Son los 30 participantes que respondieron adecuadamente todas las preguntas necesarias para el cálculo del alfa de Cronbach. Ahí están los 30. Y esos 30 corresponde al 100%. La totalidad es el 100%. Tenemos casos excluidos, sí, claro, tenemos casos excluidos. ¿Y qué es un caso excluido? Acá dice cero. Ah, tenemos cero, perfecto. Porque aquí ningún participante fue eliminado del análisis. ¿Qué quiere decir? Respuestas incompletas, valores perdidos o emisión de respuestas o errores en registro de datos. Claro, elaboramos, cuando nosotros elaboramos un cuestionario, mis preguntas yo las tengo de manera obligatoria. Si yo lo coloco que no fuera obligatoria, el encuestado, si quiere lo responde o no lo responde. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Son pequeños detalles, pero que eso puede influir cuando yo trabajo el SPSS. ¿Por qué? Porque de repente, al subir la información, aquí en esta pregunta, ¿qué pregunta es? 4, el primer entrevistador está vacío. Eso quiere decir que cuando trabaje el SPSS va a salirme como un dato excluido, porque no todas las preguntas fueron respondidas. Entonces, si un estudiante responde 20, bueno, aquí vamos enfocando ya, si un estudiante o de repente un paciente, porque estamos hablando de pacientes, un estudiante solamente o un paciente responde 21 preguntas de 22 preguntas, entonces dejo uno en blanco, eso se va a mostrar en el excluido. ¿Está claro, por favor? Sí, 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 profesor. profesor. Sí. perfecto. Ahora ingresamos a la parte de estadísticas de fiabilidad. Este es un punto importante. Por eso es que dice, mi prueba piloto. La prueba piloto, pero necesito saber cuál es la estadística de fiabilidad del alfa de Cronbach. Es importante para mí. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros analizamos la estadística de fiabilidad y me sale un 8, un cero, porque aquí adelante de la coma es un cero, 0,870. Entonces, nosotros, de 22 preguntas,
Sí, profesores, 22. Sí, claro, acá están las 22 preguntas. Acá están las 22 preguntas de mi cuestionario, que son 22 preguntas. Todo tiene una relación. En ese sentido, analizo y nosotros podemos considerar que el alfa de Cronbach va en una relación de este valor que se acerca a la unidad, que se acerca a la sentido, el valor o el alfa de Cronbach va de 0,870, que este valor está cerca a la unidad. Entonces va entre el 0 al 1. Mientras más cercano a 1, mayor es la fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, la escala interpretativa que yo puedo tener, que es muy buena, este instrumento tiene una buena consistencia interna. ¿Qué quiere decir consistencia interna? Que los 22 ítems mantienen coherencia entre sí y que las preguntas parecen medir el mismo fenómeno o dimensión conceptual. A eso se refiere. Así como he trabajado para la primera variable, lo trabajaría para la segunda variable. Y eso es importante porque cuando trabaje esto sí lo voy a dejar como tarea en los aspectos éticos según el Código de Ética de la UCB, que habla de honestidad, rigurosidad, transparencia, respeto y responsabilidad. Eso sí lo van a leer el Código de Ética, ahora lo voy a explicar dónde lo van a encontrar. Nosotros vamos a trabajar aquí en actividades de esta semana explicar las técnicas de recolección de datos que va a utilizar en su investigación. ¿Qué técnicas? Usted va a utilizar una sola técnica. ¿Qué técnica va a utilizar? Va a utilizar la entrevista, la observación o la encuesta. O de repente va a utilizar los grupos de enfoque. Usted lo va a escoger. Pero también, ¿qué instrumento? La guía de observación, de entrevista o el cuestionario. Ese va en relación a la primera pregunta y lo que tiene que estar plasmado en su trabajo de investigación formativa. Otro aspecto importante, la pregunta número 2. Elige el instrumento y establece su validez y consistencia interna. Se puede elaborar, adaptar o utilizar un instrumento ya válido. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Nosotros vamos a elaborar, adaptar o utilizar un instrumento ya validado. Utilizar un instrumento ya validado. Nosotros vamos a utilizar un instrumento ya validado. Por eso es que ustedes han encontrado ya sus artículos donde ya están validados. Ahora, con base en los contenidos de la tabla de operacionalización, en caso de optar con instrumento validado, este debe ser publicado en un artículo científico, en revista indizada o ser un instrumento de uso frecuente en comunidad científica. Yo no les estoy pidiendo tesis de posgrado, de, de pregrado, que dice estar publicado en artículos científicos. No es lo que dicen los CT, es cómo debemos trabajar. Por eso es que se les ha pedido desde la primera semana de clases que sean en artículos científicos, artículos científicos. Seguimos. Asimismo, dimensiones o subcategorías que estructuran estos instrumentos deben reflejarse en la tabla de operacionalización de la tabla de categorización. Acá tenemos un trabajo de un colega suyo. Vamos aquí, voy a ingresar y vamos a ver el trabajo. Pero también lo tengo en Word. Un momento, por favor. También lo tengo en Word, este trabajo, donde podemos nosotros ver el proyecto de investigación. Este es el proyecto y este proyecto y podemos ir a la parte de operacionalización. Acá está. Este matriz de operacionalización, recuerden por favor, tenemos dos variables, motivación para el aprendizaje y rendimiento académico.
la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, indicadores. En este caso agregó el número de ítems y la escala de medición. Eso lo menciona aquí en la guía de elaboración también. Todo está en la guía. Y eso lo podemos ver aquí. La tabla de operacionalización. Acá, definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores y escalas de medición. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, lo está considerando en relación a un enfoque cuantitativo. Ahí está. ¿Ok? Retornamos a nuestra actividad de esta semana. La pregunta 3. Para instrumentos nuevos, ¿nosotros tenemos instrumentos nuevos? No. Utiliza la ficha de validación publicada en la página de recursos y voy a utilizar los recursos para calcular el BDAIC. Nosotros no vamos a trabajar el BDAIC. ¿Lo hemos estudiado? Sí. Todo cuestionario debe ser aplicado a una muestra piloto. Aquí está. Lo hemos trabajado el día de hoy un ejemplo de muestra piloto. Sí. Lo hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado bajo la información de una sola variable que ha sido publicada. Luego, ¿hemos hallado el coeficiente de alfa de Chrome West? Sí. También lo hemos trabajado el día de hoy. Ok, hemos identificado si utilizamos un coeficiente de Hoover o el alfa de Coulomb. Sí, también, porque nosotros no son dicotómicos. Aquí está. Nosotros hemos trabajado lo que es una escala tipo Likert. Por eso es que estamos definiendo. Pues, explica los aspectos éticos considerados en el estudio de acuerdo. Perfecto, vamos nosotros a buscar el código de ética. Y eso se lo van a leer ustedes. Voy a ingresar, voy a ingresar a mi Blackboard. Profesor, ¿y dónde está el código de ética? Ah, mi código de ética está aquí, en Blackboard, donde en los documentos normativos. Vamos a ingresar, vamos a ingresar acá. Un momento, por favor, está cargando el Blackboard. Y está. Vamos a, vamos a cargarlo de nuevo. No me está dando respuesta el Blackboard. Voy a cerrar esta pantalla y voy a ingresar a mis cursos. Cursos, esta es la sección B1. B1, aquí está B1. Voy a B1 y puedes ingresar, usted puede ingresar información general. ¿Se está visualizando, por favor, el Blackboard? Sí, profesor, sí se ve. Y usted va a documentos académicos. Gracias. Va a documentos académicos, va a recursos para Sí, investigar profesor. y luego usted se dirige aquí a documentos normativos, documentos generales y aquí está el código de ética de la investigación, en investigación. Código de ética en investigación. Y le da lectura. Acá le da lectura. Y eso es lo que nosotros hemos estado, es como un punto que se considera dentro de actividades. Cada uno de estos aspectos los he desarrollado el día de hoy, porque los últimos tres en la búsqueda de Milo, Scopus o Oxine y las normas ABAS que vienen trabajando desde el primer ciclo, que lo vamos a reforzar más adelante, y obviamente la socialización del trabajo. Esa es la actividad del día de esta semana, donde se consideran esos aspectos importantes, ¿no? Es muy importante que siempre esté actualizado sus referencias e incluso aquí ya pueden ustedes hallar, porque la clase anterior se trabajó de la guía se trabajó la unidad de análisis, los criterios de inclusión, exclusión, la población, el tamaño de muestra y el método de nuestro muestreo. Es lo que se trabajó la clase anterior.
Con eso estaríamos ya culminando el capítulo 1 y 2 para que Dios mediante la próxima semana ya ingresemos al capítulo de resultados y discusión y podamos continuar con lo que tengamos nosotros planificado. Conclusiones, recomendaciones y las referencias que ya se está trabajando. Ok, con eso yo lo que voy a hacer es habilitar, voy a habilitar, voy a habilitar la semana 8. Vamos a la unidad 2, semana 8. En la semana 8 voy a ingresar aquí y lo voy a programar para que puedan subir hasta la actividad de hoy. ¿Sí? Hasta la actividad de hoy. ¿Cuál es la actividad de hoy? Esto de aquí. Esta es la actividad de esta semana, que es ya culminar el capítulo 2. Capítulo 2. Profesor, también es necesario que nosotros hagamos lo que es el cuadro de confiabilidad que usted mostró del CPSS. Eso tenemos que hacerlo también. Sí, lo colocas en anexos, por favor. Lo colocan en anexos para cada una de las variables. En anexo lo Ya, pueden. Gracias, Victoria. Esta información le sacan un print y lo colocan. Y ponen cuestionario XXX, cuestionario YYY. O variable uno, cuestionario tanto. En anexos. Muy similar a lo que se ha trabajado. Ok. profesor, y el cuestionario tenemos que aplicarlo a 30 personas nomás, como la prueba Como, piloto. ojo, como una prueba piloto. Ya, Prueba piloto. Como prueba piloto. ¿Sí? ¿Estamos bien? sí, profesor. Ok. Entonces vamos aquí, en mayo, este trabajo se va a entregar hasta el día sábado, 23 horas. Luego voy aquí, 3, y voy a asignar los grupos. Los grupos, voy a seleccionar aquí, grupo 20 de abril. Este es, creo. Sí, este es. Guardo. Ahí está. Y voy a habilitar, son 11 grupos. Voy aquí, voy a mayo, que no lo había guardado. 23, 370. Guardé. Ahí está. Y ya está. Habilitado. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es trabajar y voy a ingresar. Yo voy a ingresar a sus salas solamente a revisar el título y quiero que ustedes me muestren los artículos científicos de cada una de las variables como lo he hecho. Nada más. Eso quiero validar. Título y artículos de cada una de sus variables. Eso es lo que se requiero para esta semana o para lo que voy a ingresar. Profesor, respecto a lo que dice los artículos de nuestras variables, ¿se refiere a la que está en nuestros antecedentes? Debería estar entonces antecedente. Claro que sí. Ok, Si profesor. tú lo has considerado que ahí está tu cuestionario, obviamente lo debo replicar en mi antecedente, como una de las mínimas 8 artículos científicos. Muy bien, entonces empezamos, por favor, a hacer el trabajo. Hay mucho que hacer. E incluso si ya tengo los artículos, yo ya puedo ir elaborando los formularios para hacer mi prueba piloto. Trabajamos